Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias que te sumas a estas transmisiones de los martes en la noche para hablar de derecho. Esta noche tenemos un extraordinario invitado, el gran maestro. Ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga, ¿quién es el invitadazo de esta noche? Hola Vicente, buenas noches y buenas noches a todos los que nos honran una vez más con su presencia. Bien lo dices, Vicente, tenemos un invitadazo, un gran maestro y yo diría un maestro de maestros. Él es el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco y nos va a hablar sobre el lenguaje jurídico y los campos semánticos del derecho. Voy a permitir leer una pequeña semblanza de su currículum, pero créanme ustedes que lo he resumido a lo máximo que he podido y aún sigue siendo increíble todo lo que nuestro invitado ha logrado. Él cuenta con 4 licenciaturas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho por nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, titulado con mención honorífica. Además, en esta carrera obtuvo la medalla Gabino Barrada con promedio de 10. Ha concluido la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y de nueva cuenta con la medalla Gabino Barreda. Estudió la especialidad en Ciencias Penales, la maestría y el doctorado en la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo los grados con mención honorífica. Cuenta con un sinfín de diplomados, seminarios, convenciones, etcétera. Ha sido abogado postulante desde 1985, con intervalos en al desempeñar cargos públicos y electorales. Inició su actividad docente en 1983 en la educación media básica. Imparte cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM con una antigüedad de 34 años a la fecha. Es catedrático definitivo por oposición en 5 materias. Es docente en el programa de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en especialidad y maestría. Está adscrito a los seminarios de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Derecho Electoral, Derecho Procesal Penal. Ha dirigido más de 100 tesis en dichas materias. Ha obtenido primeros lugares en diversos concursos, como la mejor tesis, como los mejores ensayos políticos, ensayos sobre justicia. Ha dictado cientos de conferencias en diversas instituciones educativas, públicas, privadas, en la Suprema Corte de Justicia, de arbitraje, en el Instituto Electoral, etcétera, también. Ha impartido clases y cursos y seminarios en diversas universidades, tanto públicas como privadas, tanto nacionales y extranjeras. Ha impartido clases en la Barra Nacional de Abogados y en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Imparte clases a nivel licenciatura y maestría. Además, él también es actualmente el director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos a nivel doctorado, donde imparte prácticamente todas las materias. Ha grabado más de 20 programas para Canal Judicial en materia electoral y penal, contando en redes sociales con videos y reels que juntos rebasan el 1 millón de visitas. Fue vicepresidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM y forma parte del claustro de doctores de Derecho de la UNAM desde el 2003. Ha ocupado diversos cargos públicos y actualmente es vicepresidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC en la Delegación de la Ciudad de México y vicepresidente de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, sede en Coyoacán. Un pajarito por ahí me comentó que actualmente es invitado de honor en la Feria Internacional de Lectura en Yucatán, donde presentará su libro de poesía y dará un adelanto de su nueva publicación en marzo. ¿Qué te parece, amigo? Bueno, y créeme que es un resumen del resumen del resumen.
tenemos un gran invitadazo. Y para aprovecharlo, por supuesto, vamos a iniciar nuestro programa y vamos a preguntarle a nuestro querido amigo, invitado, maestro, doctor, ¿cuál es la visión contemporánea acerca del lenguaje en general? Gracias por aceptar la invitación. No, bueno, al contrario, muchísimas gracias, mi querida Ale, mi querido Vicente. Pues estamos entre amigos, la verdad es que yo estoy muy contento siempre de que me permitan compartir con ustedes estas experiencias académicas fabulosas con su clarísima y docta conducción que han mostrado durante tantos programas, no sé cuánto tiempo llevan ya, pero la verdad es que han sumado poco a poco toda una experiencia y por supuesto que todo también una gigantesca veta de conocimiento jurídico. Por lo tanto, les agradezco mucho el que me consideren de nueva cuenta. Pues bien, la verdad es que el tema del lenguaje es un tema muy complejo, extremadamente complejo, que tiene que ver con el día a día de todos nosotros. ¿Y a qué me quiero referir? Finalmente, eh, toda forma de construcción que hacemos los seres humanos es precisamente a través de un lenguaje. Dice un señor llamado Sartori que lenguaje y pensamiento van de la mano, que efectivamente para poder nosotros plasmar el pensamiento requerimos una herramienta, un instrumento para ponerlo ahí, ¿no? Y para que sea accesible, asequible al otro, a alguien más. Y entonces, efectivamente, pensarlo podemos hacer, por supuesto que sin ningún problema, pero el poder nosotros construir ese pensamiento y hacerlo llegar a alguien más, necesitamos un lenguaje. Y aquí viene un problema muy serio porque también a veces confundimos la palabra lenguaje y pensamos que el lenguaje es lengua y no es así. La lengua es una de tantas formas de construcción de lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje tiene muchas connotaciones, muchas posibilidades, pero esencialmente el lenguaje está caracterizado por ser alguna vía o forma o manera de representación. Representamos. Si yo ahorita, por ejemplo, me quedara callado y empezara yo a hacer movimientos solo con las manos, que regularmente, pues bueno, parece que nunca me ataron las manos de chiquito, ¿no? Las muevo demasiado. También son representaciones, forman parte de la construcción del lenguaje, ¿no? Los colores, las formas, por ahí hay una frase hermosísima que dice que el primer lenguaje es la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay esta idea del lenguaje, pues ha sido algo que ha preocupado permanentemente a quienes hemos construido, tratamos de construir un poquito el conocimiento también a lo largo de toda la historia, pero además creo que ha habido un énfasis especial desde el siglo pasado acerca desde la visión filosófica del rol del lenguaje, ¿no? Bueno, el lenguaje cómo funciona, cómo opera. Y hemos encontrado interpretaciones muy interesantes, muy serias y también algunas, por supuesto, discutibles acerca del rol que juega el lenguaje. Pero de esto no se escapa el derecho, por supuesto. No se escapa nada. Es decir, el lenguaje es totalizador, el lenguaje está en todas partes. El lenguaje es, repito, esa necesidad de representar que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos con los otros, para poder expresar algo, a veces para informar y a veces para comunicar, que habría que distinguir claramente cuando se informa y cuando se comunica, ¿no? Yo informo cuando emito un mensaje, comunico cuando genero la interacción con otro, cuando hay una interlocución, ¿no? Con uno más o cuantos más. Ahorita estamos comunicándonos, estamos aprovechando la tecnología para acercarnos, pues ahorita hasta las 173 que llevo de contados que nos están siguiendo en vivo, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy importante, destacar que el lenguaje nos acompaña, el lenguaje está en el día a día, el lenguaje, incluso hay condiciones innatas en el ser humano, el bebé cuando empieza, y voy a entrecomillar la palabra, a llorar, está comunicando, está usando un lenguaje. Las mamás, y tú lo sabes, sale mejor que yo. Por supuesto que a la mamá distingue hasta el tono del llanto del bebé y dice, este niño ya se mojó, este niño tiene hambre, este niño nada más está fastidiando. O sea, ¿por qué? Porque el propio llanto, el tono, tiene una orientación hacia un lenguaje. Entonces, vamos construyendo el lenguaje, estamos albergados en el lenguaje, estamos comprometidos con el lenguaje y no hay de otra. Es decir, si queremos precisamente una interacción entre los seres humanos, requerimos del lenguaje. Y repito, esta, que es nuestra fabulosísima disciplina llamada derecho, también requiere de un lenguaje. Precisamente hablando ahora del derecho, yo recuerdo que muchos de nuestros profesores en los primeros semestres nos decían, hay que aprender con precisión las palabras para poder expresarnos como abogados. ¿Esto será cierto que en lo jurídico, qué papel juega la construcción de un lenguaje? ¿Se justifica la especialización del lenguaje en lo jurídico, en el derecho?
No, por supuesto, claro que sí. Y de hecho yo soy de esos profesores ahora que llevo muchos años diciéndole a mis alumnos, jóvenes, chicas, chicos, su gran misión al hacer esta carrera es apoderarse del lenguaje jurídico, ¿sí? Apropiarse del lenguaje jurídico. ¿Por qué? Porque si se van a dedicar a ejercer esta profesión, deben conocer de lado a lado la terminología. El propio Sartori, precisamente cuando empieza a explicar esta parte del lenguaje, dice, bueno, a ver, hay lenguajes que se llaman lenguajes especializados, es decir, que van a ser propios de solo ciertas áreas del conocimiento, ciertos saberes, ¿no? Y que como consecuencia lógica, quien pretenda profesar alguno de esos saberes o de esos conocimientos, pues tendrá que ser un diestro en el manejo de las palabras. Ahora, claro que aquí en el caso del abogado y de la abogada cambia mucho, porque no es solamente, y cuidado con esta parte, no es solo fondo, también es forma, ¿eh? Es decir, el lenguaje, y repito otra vez, creo que mi ejemplo es emblemático, ¿no? O sea, el lenguaje no es nada más decir las cosas, no es nada más una construcción de un discurso, es también las maneras en que este discurso se arropa, porque hay lenguaje no verbal, hay formas no verbales del lenguaje, hay formas verbales del lenguaje. Entonces, el estudiante de Derecho, por supuesto que en la parte de fondo, ¿no? En esta formación que tendrá que ser integral. En la parte de fondo tiene que preocuparse por el lenguaje jurídico, pero en la parte de forma también tiene que arropar esta fabulosa herramienta lingüística con herramientas no verbales que le permitan darle energía, énfasis y, por supuesto, ¿no? Un valor más elevado a la palabra, que ahí sería la parte completamente lingüística. Y más ahora que estamos transitando en prácticamente las más importantes ramas del derecho hacia la oralidad, ¿no? Que es ese en el día a día, lo estamos viendo, y cómo poco a poco, pues esto va ocupando un papel más amplio, preponderante, ya pasa en la materia penal y las demás materias se van incorporando a esto. Entonces, los futuros abogados, las futuras abogadas tendrán que estar muy preocupados por estos dos aspectos, ¿no? Lenguaje jurídico, para saber el fondo de lo que se dice, pero también estas herramientas no verbales que juegan un papel muy importante para realmente comunicar. Fíjate qué importante lo que nos comentas, Miguel Ángel. No sé si te ha pasado a ti, pero hace poco estuve en una reunión de amigas y alguna de ellas, platicando en relación justo de los hijos, me interrumpe y me dice, Al, es que tú hablas bien, quién sabe cómo. O sea, no te quitas el saco de abogada, ¿no? Y yo, no. Lo que pasa es que uno se acostumbra precisamente con este manejo del lenguaje, pues también a expresarse de una forma lógica, ¿no? A tener o a ocupar, y sobre todo con tus clases lo aprendimos perfecto, pues todos los elementos que construyen un enunciado y las formas correctas en que uno debe de expresarse. Y eso, bueno, lo agradezco, por supuesto, muchísimo, ¿no? Y aquí te lo quiero hacer un reconocimiento ante todos, ¿no? El gran maestro que tuve contigo. Y yo siempre lo he dicho, yo soy una abogada y una maestra antes de haber tomado clases contigo y mucho mejor después de haber tomado clases contigo. Entonces, lo agradezco muchísimo. También quería preguntarte entonces, en relación a este tema que nos comentas, ¿qué debemos entender por este campo semántico? Bueno, efectivamente, cuando ya empezamos a revisar los lenguajes especializados, nos encontramos con que parte de la especialización nace de la construcción de campos semánticos. Todos sabemos que la semántica es una rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Entonces, un campo semántico tendría que hablarnos de un campo de significados. Y ese campo de significados, repito, es un campo que puede ser en el plano del derecho de repente confuso, complejo. Voy a poner un par de ejemplos que me encanta poner cuando hablo de este tema. Uno de ellos es la palabra dolo. Ustedes como civilistas saben que el dolo es una forma de error, ¿no? Como un vicio del consentimiento, en el que el sujeto, en el afán de obtener un lucro indebido, ¿no? Induce a esa falsa concepción de la realidad a su co-contratante, ¿no? Y ahí hay un vicio del consentimiento. Nosotros los penalistas, cuando vimos dolo, pensamos evidentemente una forma de la culpabilidad, en donde consideramos que el dolo se está refiriendo a la plena intención del sujeto activo de llevar a cabo la conducta delictiva y de obtener el resultado dañoso o de puesta en peligro. Entonces, este es un ejemplo de que cómo el campo semántico del derecho civil comparte una palabra del campo semántico del derecho penal. Ahí es donde me refiero que puede haber temas escamosos, ¿no?
La propia palabra lesión. Otra vez, la lesión que prevé el artículo 17 del Código Civil, que se refiere al que, aprovechando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtenga un lucro excesivo, ¿no? Habrá lugar ahí a la rescisión o eventualmente a la reducción equitativa de la obligación, ¿no? Y la lesión en materia penal, pues es otro delito también que se pluraliza y se dice lesiones y la alteración o el daño a la salud de otro, así como lo describe actualmente el artículo 130 del Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estos ejemplos, repito, nos ayudan a tener esa sensibilidad acerca de decir, bueno, hay campos semánticos, sí, sí los hay. Y hay un campo semántico del derecho penal, un campo semántico del derecho laboral, un campo semántico del derecho constitucional, y así sucesivamente todas las ramas, hasta el derecho agrario tiene campo semántico. Entonces, todas las ramas del derecho, ¿sí? Pero, repito yo, el problema se nos puede presentar en el momento en que existen palabras compartidas. E incluso yo he visualizado un nuevo problema, que es el de como por qué ciertas áreas están adueñados de algunos términos que bien podrían ser también compartidos con otras áreas del derecho y que podrían ser incluso parte de lo que todos conocemos con los conceptos jurídicos fundamentales, que ese es un tema muy interesante que viene desde la teoría del derecho, que viene desde cursos de introducción al estudio del derecho también. Yo recuerdo cuando cursé la asignatura, una unidad era conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? Después se pasó a la materia de teoría del derecho y regresó a la materia hoy que se llama introducción a la teoría del derecho, ¿no? Pero hay casos en los que dice uno, es que esta palabra no tendría por qué haberse tenido esta privatización por parte de un campo semántico de una rama del derecho. Tiene que ser como parte de ese andamiaje básico que tiene el lenguaje jurídico y de ahí, por supuesto, pues bueno, ya tal vez lo derivamos a cosas mucho más específicas, ¿no? Pero esa es la idea del campo semántico, en realidad, significados, palabras. Recordemos que finalmente, ¿cómo encontramos la forma de representar a las normas? Porque uno puede tener la idea de cómo debe ser una regla de conducta y de cómo una sociedad tiene que pensarse en ese ambiente normativo. Pero ¿cómo lo ponemos en blanco y negro? Es la gran pregunta, ¿no? Y sobre todo en un sistema, en una tradición jurídica como la nuestra, que es romano-germánica, romano-canónica, que es derecho escrito y que la ley es la fuente esencial, pues entonces con mayor razón tenemos que pensar en la manera en que hacemos uso de ese lenguaje llamado lengua, donde lo pongamos, repito, completamente en blanco y negro, lo que estamos tratando de decir. Pues nuevamente, qué claridad y qué precisión, porque pues de eso se trata precisamente esta noche y pues así queda clarísimo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, no se vayan, es muy breve. En un momento regresamos. En estos momentos estamos hablando con el extraordinario doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. ¿Qué te parece, mi querida amiga? Pues como dice el dicho, ¿no? Recordar es volver a vivir y recordar nuestras clases de doctorado, por supuesto, con nuestro gran invitado, ¿no? Y todo lo que aprendimos. Bueno, estoy sumamente emocionada con nuestro invitado de hoy, todo lo que nos está compartiendo. Y estoy segura que nuestros alumnos, nuestros invitados que nos escuchan esta noche, también lo están de igual forma. Por eso, querido Miguel Ángel, me gustaría, aunque ya nos diste algunos ejemplos, si nos podrías dar algo más específico en relación a estos campos semánticos con las diferentes ramas del derecho. Sí, gracias, muy amable. Bueno, antes de entrar a esa parte, al contrario, la verdad es que, repito, para mí es un gran privilegio estar con ustedes, el ver que el trabajo que hicimos, que estamos haciendo en el doctorado acá en el cual, pues se está rindiendo frutos maravillosos, ¿no? Bien lo dice la Biblia, que por sus frutos los conoceréis y los vamos conociendo a todos. Y la verdad es que maravillados con alumnos como ustedes tan brillantes también, que bueno, ustedes son muy modestos, pero sé que acabaron a la perfección sus clases de doctorado, su nivel de doctorado y pues son parte del orgullo cuej que tenemos definitivamente en ese nivel de doctor. Pues bueno, a ver, sí es muy importante, repito, que tengamos un ejercicio de claridad acerca de ahora cómo se van delimitando los campos semánticos.
Entonces, lo que hoy tenemos es un problema asociado a también esa excesiva ramificación del derecho que estamos encontrando. Recordarán los que ya somos de la pelea pasada, de la vieja guardia, que cuando hicimos la carrera, pues eran las materias básicas, ¿no? Que cuando nos hablaban de la división derecho público, derecho privado, derecho social, nos hablaban de 10 ramas y no de más, ¿no? Las de público, ¿no? Constitucional, penal, fiscal, administrativo, procesal, ¿no? En privado nos hablan de civil, mercantil, y en social nos decían laboral, seguridad social, agrario, ¿no? Y hasta ahí paraba el show, ¿no? Hoy tenemos una cantidad impresionante de ramas del derecho que tiene que ver con lo que estamos comentando precisamente, porque se han particularizado tanto los campos semánticos que entonces hay toda una construcción que va asociada a una ramificación especial. Y por ejemplo, si nosotros revisamos el derecho penal, pues bueno, tenemos palabras básicas que no podemos dejar digamos, de considerar como esenciales, como torales para entender el fenómeno del derecho penal. De entrada, el concepto, ¿no? Siempre el concepto de cada una de las ramas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derecho penal, a veces cometemos el error de decir, bueno, delitos, penas, no, 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 cuidado, porque también están los tipos, están las punibilidades, están las medidas de seguridad, está la idea de la prevención, por ejemplo, una prevención general, una prevención especial, de ahí derivar a las teorías, teoría del delito, teoría de la ley penal, teoría de la norma, teoría de la pena, la palabra pena, por ejemplo, ¿no? Y aquí también esta palabra me ayuda para que el alumno, el estudiante del derecho en general, y incluso ya el abogado, el pretendiente de jurista, debe tomar en cuenta que también hay términos que tienen su acepción coloquial, su acepción ordinaria, ¿no? Y de repente la gente utiliza la palabra pena de manera indistinta o indiscriminada, cuando tiene una connotación específica en el plano penal, ¿no? Específicamente, ¿no? Por eso se llama derecho penal, incluso, ¿no? Porque hay una asociación a la idea de la pena, aunque algunos autores han querido llamarle, por ejemplo, derecho a la defensa social, ponderando precisamente otra cuestión, ¿no? La cuestión del el rol que juega esta rama del derecho, que precisamente se convierte en la última ratio, en la ratio essendi, ¿no? Digamos, de por qué hay conductas proscritas en la sociedad. Y esto me lleva también al tema del latín, ¿no? En materia jurídica, cómo recurrimos mucho al latín también para acompañar algunas frases, algunos conceptos, algunos principios generales del derecho que se están construidos, que vienen desde el derecho romano, algunos de ellos, y que han permeado al paso del tiempo y que por algo forman parte de ese catálogo de fuentes formales del derecho, los principios generales del derecho, que eso nos ayudan también a dilucidar cuál es el alcance semántico de algunas palabras, ¿no? Entonces, vaya, nos podemos llevar toda la noche platicando una a una las ramas del derecho, ¿no? Decir, bueno, en el derecho, ustedes son expertos en materia civil, en el derecho civil, yo he comentado con mis alumnos, ¿no? Cuando les empiezo a hacer preguntas de otras ramas, les digo, a ver, ¿qué saben de esto? ¿Qué saben de aquello? ¿No? Y de repente yo les comento, hay conceptos básicos. Así como hay conceptos jurídicos fundamentales para todo lo que es el fenómeno jurídico, también hay conceptos jurídicos fundamentales por cada rama del derecho. Yo no puedo concebir que alguien diga que sabe derecho agrario si no tiene una idea, por ejemplo, de lo que es el ejido, ¿sí? Yo no puedo entender que alguien hable de derecho laboral si no sabe quién es el patrón, quién es el trabajador, qué es un salario, qué son las prestaciones, ¿sí? Y así sucesivamente creo que podemos ir rama por rama del derecho investigando esto, ¿no? Pero la parte, digamos, compleja o la parte difícil para todos es, repito, ahora que se van separando, y un ejemplo que siempre pongo es el tema de la ley mercantil. Cuando estudiamos derecho mercantil, pues bueno, era el Código de Comercio, la única ley porfiriana en vigor, curiosamente, ¿no? ¿no? Viene desde la época porfiriana, pero que también tiene cualquier cantidad de artículos derogados. ¿Y esto que obedece? A que se ha generado toda una enciclopedia de leyes mercantiles, pero que a su vez ha habido quienes a partir de esta separación de la legislación mercantil también han empujado la creación de ramas del derecho. Y por ejemplo, cuando oímos de un derecho marcario en los ochentas, ¿no? Decimos un derecho marcario, ¿qué es eso, no? Y hoy hablamos de un derecho marcario que nace precisamente del ámbito mercantil, ¿no? El propio derecho aduanero, ¿no? Como fue cobrando carta de naturalidad también como rama especializada y separada del derecho mercantil. Y así vamos revisando, ¿no? El derecho cooperativo, por ejemplo, que también dices, pues, ¿qué, no? Pues es finalmente la cooperativa es una forma de sociedad mercantil, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora cuando llegas y te encuentras con que hay todo un derecho cooperativo que desarrolla
las diferentes formas que tienen las sociedades cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo típico de lo que pasó con un derecho mercantil, que de ser un, digamos, un monolito, poco a poco se fue desmembrando para ir formando nuevas ramas del derecho. Ya no hablemos del derecho administrativo, ya no hablemos del propio derecho civil, que hoy empieza este tema de empezar a querer darle carta de naturalidad también al derecho familiar, al derecho sucesorio, en fin, o sea, estas ramas que van cobrando repito, esa independencia, esa autonomía, que no es total, no es total, cuidado, ¿eh? Porque hay conceptos que no pueden dejar de recuperar de sus ramas de origen, ¿no? Y pensando en materia civil, por ejemplo, digo, perdón, pero habrá cosas que yo no puedo dejar de pensarles. Cuando hablo de los bienes en materia de, por ejemplo, en derecho familiar, cuando hablamos del el tema de la disolución de la que es una sociedad conyugal, por ejemplo, pues tengo que hablar de bienes, ¿no? Y esos son conceptos que vienen del derecho civil, ¿no? En el sucesorio pasa lo mismo, ¿no? Cuando viene el tema de las secciones acerca de un intestado, ¿no? El tema de poder hacer el inventario de bienes, del abuelo de los bienes, etcétera. Y otra vez son conceptos básicos del derecho civil. Entonces, aquí también digo, sí habría que hacer énfasis en eso. Cada rama va construyendo la especialización que paulatinamente se ha generado, que no solo es en el derecho, es en todas las áreas del conocimiento, ¿eh? Porque también pasa en la medicina, pasa en la propia filosofía, pasa en todas las ramas del conocimiento que se van particularizando y especializando, ¿no? Más a fondo. Y esto, repito, nos obliga a estar muy pendientes de cómo se va generando esta construcción del lenguaje propio de cada rama, que es lo que llamamos el campo semántico. Porque el campo semántico lo que tiene como elemento fundamental, no lo dije hace rato, pero ahorita lo subsano, como elemento fundamental del campo semántico es la unidad. Es decir, hay una cohesión entre estas palabras a partir de que de un tronco común, que en este caso el tronco común sería el área del derecho, ¿sí? ¿Qué me hace formar parte del campo semántico del derecho penal? Pues precisamente porque está inmersa en esta rama jurídica, ¿no? La idea, la institución de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí sería también muy importante hacer este énfasis. Gracias. Me gustaría ahora preguntarte, mi querido amigo, particularmente en el derecho, ¿cuál sería la visión del derecho como lenguaje? Y me atrevería aprovechando del gran maestro, ¿no deberíamos de empezar con la palabra derecho? ¿Es ciencia, no es ciencia? ¿Es conjunto de normas, es ordenamiento de normas? O sea, yo recuerdo que inclusive mi maestro de primer semestre decía, va derecho, a la derecha, siéntese derecho, camine derecho, y lo hacía exageradamente porque hasta 100, 120 palabras nos hacía aprendernos, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Bueno, sí, claro, por supuesto, es que hablar de lenguaje es otra vez recuperar todas las expresiones que tenemos e incluso reconsiderarlas, ¿eh? Mira, ahorita algo que ustedes ya conocen es que yo me metí a investigar muy fuerte sobre el tema de la justicia. Tengo ahorita una investigación de más de 300 páginas al lado de la justicia y lo que quiero es destrozar el concepto que nos da Ulpiano, ¿no? Yo sé que a todo mundo se lo han vendido, que ahorita más de uno lo está escuchando, a lo mejor anda planeando quemarme en leña verde por mi conducta hereje acerca de San Ulpiano, pero lo real es que me parece que es un concepto con el que nos allanamos y en algún momento dijimos, bueno, pues es ilustrativo de lo que es la justicia. O sea, sí, tal vez en su momento histórico, pero yo ya no lo veo con los mismos ojos, ¿no? Y a lo mejor como estudiante, como tú dices, en primer semestre, que además, pues con mucha facilidad nos pueden sorprender y nos cuentan muchas cosas y hay veces que pues todo te lo crees, ¿no? Y no, no es así, realmente te cuestionan, ¿no? Entonces pasa con el concepto de justicia, acá el propio derecho. El ejemplo que tú pones cuando de repente el profesor de primer semestre te dice, bueno, es que resulta que puede ser que yo hable de una dirección, ¿no? Derecho. Puede ser que hable de un lado del cuerpo, el lado derecho, ¿no? Puede ser que hable yo de una facultad específica determinada, tienes el derecho de, ¿me explico? O hablar de la disciplina normativa llamada derecho, ¿no? Y entonces esto es lo que nos lleva a un concepto que le gustaba mucho a mi maestro, el doctor Burgo, a platicar en clase. Él decía mucho, es que el derecho está lleno de términos anfibológicos. Recordemos que lo anfibológico es aquello en lo que un término, una palabra, va a condicionar su sentido semántico al contexto donde se encuentra ubicado. Y entonces, a partir de ese contexto es como vamos a determinar la semántica.
Y es lo que pasa con la palabra, ¿no? Cuando decimos qué es el derecho, tenemos que pensarle precisamente en un sentido estrictamente de carácter normativo, ¿no? O sea, es decir, es irreductible pensarle en la condición normativa, ¿no? Pero también hemos encontrado a lo largo del tiempo que muchos de los profesores sí insisten en seguir utilizando esta palabra terrible que yo no comparto de ninguna manera, que es la idea de conjunto, ¿no? Que en realidad el derecho es un sistema de reglas de conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de sistema es mucho más complejo que un simple conjunto de cosas, de objetos. Si tiene un poquito de curiosidad para ver atrás lo que hay detrás de un servidor, pues es un conjunto de cosas, se acaba, ¿no? No hay un sistema, ¿no? Pero un sistema de normas es muy distinto, tiene una connotación particular, muy peculiar, ¿no? Esto por un lado. Y por otra parte, también otro de los grandes problemas que tenemos lingüísticamente y en temas de lenguaje es el hecho de que algún sector de la doctrina insiste después de tanto tiempo en pensar al derecho como una ciencia, cuando realmente no es así, porque otra vez tenemos que ir al concepto de ciencia y entonces nos damos cuenta que si toda ciencia pretende explicar las formas de aparecer un fenómeno que aparece, la gran pregunta que hay que hacer siempre es, ¿y qué explica el derecho? El derecho no explica absolutamente nada. El derecho es descriptivo, es normativo, es regulatorio, pero está ahí, o sea, digamos, nos ilustra, ¿no? Nos pone en blanco y negro las normas. Entonces, sí hay una ciencia del derecho, porque el derecho es susceptible de ser explicado científicamente. Y así creo que podemos ir buscando, como también tenemos en el ámbito jurídico, cualquier cantidad de errores terribles que no solamente tienen que ver con incluso el sentido semántico, sino a veces hasta con las representaciones, ¿no? A mí me pasa, no hay un semestre, de verdad se lo digo, no sé si ustedes compartan esta inquietud conmigo como profesores, que ya también tienen sus añitos en la facultad, no finjan demencia conmigo. Yo escasamente mis 34 años como docente, quiero decirles que en los 68 semestres que he dado clase nunca me falta un alumno que no pronuncie bien la palabra cónyuge, por ejemplo, ¿no? Y eso me pone así de verdad terrible, ¿no? Es parte de, me explico, o sea, el lenguaje no es solamente me adueño del lenguaje, sino me adueño correctamente del lenguaje, ¿no? O sea, en el sentido que debe ser tanto la pronunciación como la representación gráfica. Porque cuando al alumno le dices, bueno, ¿cómo se escribe? Pues sí, sí lo escriben bien, pero lo leen con la U intermedia, que es la que suavizaría el sonido de la G, ¿no? Entonces dices, no, a ver, espérame. Una cosa es cómo se representó y cómo tú lo estás traduciendo en sonidos, que otra vez es el lenguaje, ¿no? O sea, uno es el lenguaje escrito, otro es el lenguaje hablado, y si nos perdemos en esa conexión, pues también no está funcionando el uso del lenguaje especializado del derecho, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos de ese tipo, muchos ejemplos en donde también no se entiende bien el concepto o se confunden las palabras. Por ejemplo, también en materia penal a nosotros nos pasa cada rato, ¿no? Con que, oiga, doctor, es que quiero demandar a mi vecino por fraude y a mí me duelen los oídos terriblemente. Y entonces le digo, ¿sabe qué? No puedo, porque eso es materia penal. Lo que puedo es ayudarle que usted denuncie, pero demandar no puede. ¿Mm? Claro, tampoco te puedes poner en un plan didáctico con todo el mundo, andarles enseñando cómo es el uso del lenguaje especializado, porque finalmente, pues es gente que ni siquiera maneja ese lenguaje, ni siquiera son neófitos, o sea, simplemente no es algo que esté en su escenario. Es como si yo me pongo a platicar de repente con un mecánico y me dice, es que la chafaldrana le está fallando. Yo digo, pues que no se lleve pesado conmigo, lo acabo de conocer, ¿no? Y no, realmente sí es una pieza del motor. Entonces dices, pues ¿de qué me está hablando? Si me dijeron, me ponen cinco piezas de un motor ahí enfrente, póngale los nombres, pues no lo sé. Me ponen algo que medio tenga cara de que todo el mundo lo hemos visto alguna vez, pues sí lo digo, ¿no? Y así, ¿no? Un médico, etcétera. O sea, esos lenguajes especializados, ¿no? Hay médicos que luego también se adornan, ¿no? Y de repente llegan y empiezan ahí a hacer alarde. Y bueno, no, sí, es que va a ser necesaria hacer la colpoperinoplastia y es que el occipucio lo tiene usted ahí inflamado. O sea, entonces, a ver, ¿por qué no me dice tan clarito, ¿no? Que me duele el cuello, ¿no? O sea, tan fácil con eso, ¿no? Entonces, cosas así que repito, y que fíjense que tiene que ver con una nueva tendencia que hemos encontrado en los jueces, que me parece atendible y me parece, digamos, un esfuerzo importante. Simplificación de las sentencias, que es el manejo del lenguaje también. Otra vez, lenguaje accesible a quienes, si de por sí el que dice conocer el derecho de repente no entiende lo que se le dice, pues ahora imagínense a los profanos del derecho. Entonces, esto creo que es un esfuerzo muy interesante, ¿no? Que hay en este punto. Y bueno, yo quisiera también, aprovechando la pregunta, destacar, hay una obra maravillosa que se llama La argumentación como derecho,
del doctor Jaime Cárdenas Gracia, que lo hemos leído, en algún momento lo leímos en nuestros cursos de argumentación jurídica, perdón, de interpretación de hermenéutica, en los cursos de hermenéutica, donde él hace énfasis en estos temas, ¿no? La importancia del lenguaje y esa conexión con dos herramientas fundamentales que tiene precisamente el abogado y la abogada. Es la hermenéutica, es decir, los procesos interpretativos que pueden ser desde la propia visión filosófica, la visión de la ciencia del derecho, la mera interpretación, y la argumentación, la construcción del discurso, que es sumamente importante, porque ya lo decía Ale, ¿no? O sea, este tema de ir construyendo el argumento en el momento en que tú enfrentas la experiencia de una audiencia, el argumento construido escrito, cuando tú, por ejemplo, interpones un juicio de amparo donde tienes que manejar tus agravios, los conceptos de violación, etcétera, debe ser muy claro en la forma en que argumentas y cómo vas concatenando, haciendo el silogismo de qué manera tú le estás diciendo al juez, se conculcaron mis derechos humanos y también mis garantías, ¿no? Y entonces la credibilidad del abogado va a tener mucho que ver con la forma en que le representa al juzgador lo que pretende dilucidar las acciones, ¿no? En general, en cualquier juicio también, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que hacer énfasis. Este es un libro que ojalá se acercara más a su lectura, pues tiene, lo edita el Instituto de Investigaciones Jurídicas y tiene hasta ya cuatro reimpresiones de lo interesante que es este texto del doctor Jaime Cárdenas Gracia, que me parece pues una excelente aportación, independientemente de que, bueno, tengo el gusto de conocerlo, me parece una persona brillante y maravillosa. Justo ahora que mencionas, Miguel Ángel, el tema de la argumentación jurídica, viene a colación también los juicios orales, que por supuesto ustedes los penalistas, pues nos llevan una ventaja a los civilistas que ahora nosotros apenas vamos a implementar esta forma para poder defender los derechos. Y precisamente quisiera preguntarte, ¿qué opinión tienes tú en relación a este manejo del lenguaje verbal y no verbal a la hora de aplicar esta argumentación jurídica en los juicios orales? Pues me parece que juega un papel importante en cuanto a la credibilidad y el fondo de las palabras, porque no es lo mismo, y mira, lo voy a llevar al plano emocional, ¿no? No es lo mismo cuando, por ejemplo, en una familia, ¿no? Pues el padre o la madre, pues tiene casi como costumbre decirle a los hijos que los ama, ¿no? Pero además ya hasta suena un poquito como de estribillo, ¿no? Como parte del, sí, buenas noches, descansa, te amo. Y como que no tiene el mismo impacto que si hay una emoción ahí. Ustedes ahorita que me escuchan hablar, por ejemplo, ¿no? Yo manejo una herramienta no verbal que se llama el paralenguaje. ¿Qué es el paralenguaje? Estos énfasis. El tono de voz sube, se eleva, baja, el silencio, la pausa, ¿no? La energía en la voz, los cambios de tono, todo eso le imprime energía al lenguaje. Y es una herramienta fundamental que yo considero que no es lo mismo que si yo veo, por ejemplo, lo típico, ¿no? En materia familiar, ahorita lo llevo en materia familiar. Llegas y tú es viernes, previo a Semana Santa, se van a ir de vacaciones los juzgados y a ti te urge sacar un oficio para que le descuenten alimentos a un tipejo infeliz que no se preocupa por sus hijos, ¿no? Y entonces es la 1:30 de la tarde, a las 2 de la tarde te van a hacer el changar, ¿no? Porque además ya saben que para algo hay que ser puntuales en los juzgados, ¿no? Y entonces resulta que tú llegas, dices, déjeme hablar con el juez. Y te metes con el juez y le dices, oiga, señor juez, fíjese que me anda urgiendo un oficio, no sé si me puede echar la manita para que lo saque. Ah, el juez, híjole, ¿qué cree? Ya, no, lo siento, no alcanza a salir. Venga, el lunes, regresado de vacaciones, a primera hora que venga a buscarme. En cambio, si Miguel Ángel Granados llega, señor juez, no tiene idea usted de lo importante que sería que por favor me firmara este oficio. ¿Va a ser la diferencia en que 3 niños coman o dejen de comer una semana entera? Por favor, su señoría, hágame ese favor, si usted cambia. Cambia, porque entonces mueves una fibra, mueves una sensibilidad. Dice, bueno, está bien, Lica, a ver, fulanita, aquí, sácame el oficio rapidito para firmar antes de que ya me vaya, apúrale para que se lo des a la abogada. ¿Te das cuenta? O sea, esto es algo que juega, ¿eh? Claro que juega en el ejercicio profesional. Y por supuesto que tiene que jugar, repito, a nivel de convicción. No sé si vieron las noticias, acaban de pasar un video
donde un juez en el Estado de México absuelve a un sujeto que se le imputa el haber cometido abuso sexual contra una sobrina de 4 años de edad, y el sujeto tranquilamente a los 4 minutos dice, bueno, pues sí, yo sí le creo a la niña, ¿no? O sea, yo sí le creo a la niña, pero lo dice así en una forma en que su lenguaje no verbal es un lenguaje en el que está mintiendo. Uno que ha desarrollado una experiencia en este tipo de lecturas de lenguajes, digo, no, este señor está mintiendo, o sea, no es cierto, ahí hay algo turbio atrás de todo esto. No sé si es un tema de corrupción, no sé si es un tema de ignorancia del derecho, no lo sé, no quiero lucubrar sobre lo que no conozco a detalle, pero lo que yo vi, yo me baso en lo que vi, las imágenes que vi, y me queda clarísimo que el sujeto está mintiendo, que ese juez no está convencido de la forma en que resolvió, pero que lo está haciendo, pues habrá que revisar con base en qué intereses. Entonces, curiosamente, a veces también nosotros mismos reflejamos cosas que no deseamos reflejar al otro, pero que no controlamos nuestro lenguaje no verbal, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente dices, oye, ¿por qué le caigo mal a tal persona? No entiendo. Pues, ¿por qué le caes mal? Porque el día que te lo presentaron ni siquiera lo volteaste a ver. Ah, buenas tardes, y ni la mano le diste. Pues entonces el otro leyó ese lenguaje no verbal como, pues no le importo, pues entonces, pues a mí tampoco, ¿no? Y pintamos raya a todos, ¿me explico? Esto es a lo que yo apelo siempre. Hace años, recordarán ustedes que hubo una materia hermosa que se llamaba Técnicas de Expresión en la Facultad de Derecho, que yo fui becario de esa asignatura y fui fundador de la materia, y que hicimos un libro de texto, que cada que puedo lo comparto con mis alumnos, que se llama Técnicas de Expresión, donde precisamente estudiamos todas estas formas no verbales y procuramos enseñárselas a los alumnos, decirles, a ver, usa tu lenguaje no verbal, tu proxémica, tu quinesis, precisamente esta parte del paralenguaje, o sea, todas esas herramientas que te sirven para darle contundencia y fuerza a ese lenguaje verbal. Tengo una inquietud con todo lo que nos compartes esta noche. Parece que con la palabra le damos nombre a las cosas, pero de repente uno puede preguntar, ¿para qué? Y tenemos enfrente un gran reto que es la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar ahora que nos enfrentemos cada vez más con este nuevo reto, especialmente los abogados? ¿Qué opinas? Bueno, creo que sí, definitivamente constituye un reto gigantesco, y te voy a contar una anécdota de algo que a mí me pasó recientemente. Resulta que voy de compras con uno de mis hijos a una tienda de autoservicio, y de repente resulta que nos observamos que nadie estaba utilizando estos nuevos cajeros donde tú solito te cobras, ¿no? Y que las cajas estaban llenas. Y que además había gente del personal del establecimiento mercantil que los invitaba a ir a pagar a esas áreas, y la gente se negaba, pero sabes que era puro adulto mayor, y eran puros adultos maduros y adultos mayores. Es decir, hay gente que se está resistiendo a estas cosas, ¿no? Y dices de repente, que yo me sumo, por supuesto, yo prefiero mil veces que me atienda una persona a andarme peleando con una máquina en todos los sentidos, en todos los sentidos, en los estacionamientos, en las cajas, y no es porque se niegue uno a la tecnología. Me pones a pensar que también atrás de eso, pues hay empleos que se están dejando de utilizar, aunque hay quien dice, bueno, pero esos empleos se van al que ve que funciona la máquina, al que abastece el sistema, al que no sé qué, pues sí, pero finalmente exigen también un estudio más especializado, ¿no? En fin, no voy a pelear por esa parte, pero sí lo que te quiero decir es que efectivamente es un reto el saber hacer el uso racional, el sí atenderla, el sí utilizarla, pero también de forma racional. Que eso es lo que donde ahí el hombre al ser humano le puede fallar, porque podemos caer en excesos, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan estas películas de Terminator, ¿no? Que de repente hablan de las máquinas como logran dominar a la humanidad, y que resulta que es el propio ser humano que incentiva, ¿no? Que esas máquinas lleguen un momento en que se independicen aparentemente del ser humano. Creo que no podemos llegar a un exceso de esa naturaleza, porque finalmente alguien tiene que abastecerla, ¿no? Y finalmente también el tema de la información y muchas otras cosas que hay atrás de eso, ¿no? Creo que hay una ruta muy dura, muy compleja de aprendizaje para todos, en ese sentido, de saber hacer uso racional, como nos ha pasado, ¿no? Con el celular, nos ha pasado con los dispositivos electrónicos, como los alumnos poco a poco tienen que aprender a ser más responsables también con el empleo de estas herramientas, como uno lamentablemente como docente, pues tiene que a veces que poner reglas estrictas, ¿no? Para que hagan un uso serio, prudente, y sobre todo pues, asociado a la tarea de clase, que finalmente es la que importa en un aula, ¿no?
Entonces yo te diría, si hay un reto muy fuerte, me parece que la inteligencia artificial va a entrar en nuestras vidas en la medida que nosotros mismos también lo permitamos y también en la medida en que nosotros mismos prefiramos prescindir de ella, hacer nosotros que pensemos, ¿no? Que eso es lo que está pasando también en otros aspectos. Entonces, eh, es un riesgo terrible. Sin embargo, mientras eso sucede, creo que debemos estar preparados, ¿no? Estar preparados para lo que venga y nosotros mismos como seres humanos también estar conscientes de que, pues hoy por hoy siguen en juego muchas herramientas, ¿no? De la interacción humana que ojalá ahí sigan, ¿no? Ahí sigan presentes. Y algo que yo te diría si finalmente es que no veo la manera en que hoy haya la capacidad humana de abastecer una máquina de manera suficiente para que pueda hacer realidad algo que ha sido un sueño de la humanidad por todos los siglos, es el alcanzar una auténtica justicia. Recuerden cuando en nuestras lecciones de filosofía del derecho, cuando hablaba yo de San Agustín, que él sostiene precisamente el grave problema que hay en la idea de que el ser humano pueda hacer una justicia plena. Y recuerden ustedes también como cualquier cantidad de autores han insistido en esta parte del problema de acceder a una auténtica justicia que satisfaga a todos. Porque aun cuando condenen y le echen 500 años a la mataviejitas, pues seguimos con ese sabor de la injusticia. Que sí, y que a lo mejor la propia mataviejitas dijo, no, ¿cómo es posible que 500 años nada más póngame 300, ¿no? O sea, se me explicó cosas así, ¿no? Entonces se percibe este problema humano que sigue vigente, ¿no? La el alcanzar la auténtica justicia. Si el propio ser humano no ha podido, y si el ser humano es el que abastece a estas herramientas, a estas bases de datos y lo que tú quieras, pues finalmente no habrá, porque no podemos entrar a una fórmula, decir A más B igual a esto, o A más B igual a 20 años de prisión, o sea, no podemos llegar a algo así. Creo que hay una serie de herramientas que siguen en manos de los seres humanos en la interpretación, en la lectura de los fenómenos, como los delitos, como el tema familiar, que es muy delicado. Imagínense una computadora diciendo con quién se va el niño, ¿no? Con quién se va la niña en una guardia y custodia, por ejemplo, ¿no? O definiendo un régimen de convivencia, o determinando el monto de unos alimentos, o, ¿sí me explico? O sea, me parece que eso no está tan fácil. Hay cosas, repito, que siguen en el plano humano y que tendremos que luchar porque sigan en ese plano humano para que no haya un desvirtuamiento terrible del uso de las nuevas tecnologías. Fíjate, Miguel Ángel, que tenemos unos cuantos minutitos de programa todavía, pero no Sí. te quiero dejar ir sin que tú nos compartas, porque déjame te comento que gran parte de nuestra audiencia son estudiantes de derecho. Entonces me gustaría que tú les dieras un consejo de cómo poder mejorar este uso del lenguaje y sobre todo del lenguaje jurídico. Bueno, yo les diría a los jóvenes, primero que nada, tienen que tomar en serio su rol como estudiantes. Vamos al lenguaje. La palabra estudiante significa el que estudia, ¿no? Y es una condición activa, estudiar. Entonces, el que se llama estudiante, lo que tiene que hacer es eso, estudiar. Ahora, ese estudiar tiene que ver, fíjense algo muy interesante, Vicente, Ale, que a lo mejor han padecido ustedes igual que yo. Descubres que el alumno no aprende porque simplemente tiene deficiencias semánticas. Es decir, no conoce el contenido de los conceptos, no entiende a qué se refiere una palabra, que a veces incluso es una palabra coloquial, y que tú dices, bueno, pues esto, por Dios, yo lo aprendí en tercera secundaria, pero no, han cambiado mucho los tiempos. Hoy el chico o la chica, que además recordemos que los que ahorita tenemos como alumnos, todas las generaciones que tenemos como alumnos son hijos de la pandemia. O sea, vivieron la pandemia, padecieron la pandemia, cursaron algunos grados, ¿no? Tanto a nivel de bachillerato como universitarios en pandemia, y esto les ha dado una desventaja terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente hubo un demérito de la educación, eso es una realidad a todos los niveles. Entonces, no significa esto que los apapachemos, significa que al contrario, que hay que empujarlos, motivarlos, decirles, oye, tú puedes con esto, por supuesto, comprométete, hazte responsable de tu rol, tú dices ser estudiante, estudia. ¿Y qué significa esto de estudiar? Pues acercarse, adentrarse al conocimiento, tomar en serio esto de adueñarse del lenguaje jurídico, que repito, es esta la gran tarea, adueñarse del lenguaje jurídico. En primer semestre yo a mis alumnos siempre les dejo un glosario
donde investigan entre todos, todo el grupo investiga cerca de 250 palabras de carácter jurídico y todos tienen que adentrarse a ellas y proponer un concepto a partir de los conceptos que investigan, ¿no? Entonces es un ejercicio interesante, ¿no? Yo creo que los chicos, las chicas podrían hacer un esfuerzo en decir, vamos a trabajar nuestra forma de construir el lenguaje jurídico, vamos a acercarnos a los profesores, las profesoras que nos ayuden, que tengan esa buena disposición de que ampliemos nuestro lenguaje, porque finalmente esa es la base de todo. El derecho, por ahí también hay un texto muy interesante que habla del derecho como lenguaje, que por supuesto que sí. O sea, de qué otra manera no accedemos al conocimiento de lo jurídico, sino a través del propio lenguaje, ¿no? Y otra vez, este libro fabuloso del doctor Jaime Cárdenas Galicia, me parece que sería interesante acercarse a él, ¿no? Entonces, hay que hacer conciencia, es una tarea que tenemos todos los profesores, las profesoras. El aula es una trinchera maravillosa, pero como tal lo acabo de decir, es una trinchera finalmente donde hay que luchar contra muchas cosas. Hay demonios personales, entre ellos está esta parte repito, no generar un compromiso firme, real. Cuando los universitarios decimos que aludimos al tema del azul y oro, ¿no? De los colores clásicos de la universidad. Yo les digo, es que no se trata de sentirlo solamente en el estadio olímpico, no se trata de sentirlo cuando juegan los Pumas, es sentirlo en el día a día. Hay que poner la camiseta. En la universidad que estemos, en la institución educativa que estemos, hay un refrán que dice que el que es perico donde se es verde. Aquí no importa dónde estudias, aquí lo que importa es que te comprometas con tu formación, con un crecimiento académico, intelectual y que por supuesto deriva también en un crecimiento de carácter espiritual, que es lo que nos da verdadero valor como seres humanos. Gracias. Me niego a morir por las máquinas. Y No, también claro. te quisiera preguntar la última, porque ya me quiero ir, pero bueno, no me quiero ir, pero ya nos quieren llevar. El lenguaje finalmente son palabras. ¿El ser humano también es poesía? Uf, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Las 11 será? Hay una frase hermosísima de este niño Julio Cortázar, lo voy a decir mi pésimo argentino, ¿no? De repente le dice a la chica, le dice, calla, vení y acostate conmigo. No hagamos el amor, sino dejemos que el amor nos haga. Y esta frase la he retomado yo también para hablar de la poesía y digo, no hagamos poesía, dejemos que la poesía nos haga. Porque la poesía es la forma más elevada y sublime del lenguaje. Aristóteles decía, los poetas tienen licencia para mentir. Y por eso yo me profeso como un gran mentiroso, porque me encanta la poesía. He escrito poesía desde los 14 años, no sé cuántos poemas tengo, cientos de poemas. Ha sido la llave, por supuesto, para muchas situaciones románticas, emocionalmente y personales. Pero lo real es que la poesía es una forma tan elevada del lenguaje, que es una manera, fíjate, es una manera de dejar que el alma se muestre y de acariciar el alma de los otros. Por eso mi primer libro se llama Recolectar el alma, ¿no? Porque es una forma de ir construyendo esta visión de cómo permea, de cómo trasciende la palabra algo mucho más elevado y sublime, que es esa esencia humana, el alma. Y ya no me piques, mi querido Vicente, porque no respondo si me quedo aquí hablando todavía hasta las 11 de la noche. Gracias. El poeta es extraordinario y le hablamos del alma, pues bueno, pues estamos muy agradecidos que hayas estado con nosotros. Estas son las palabras y la gran aportación del día de hoy al foro del doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Antes de darle la palabra a nuestro extraordinario invitado, mi querida amiga, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí, por supuesto. Agradecerte, Miguel Ángel, una vez más. Ya no sé cuántas veces te he agradecido por estar aquí. Ha sido sensacional escucharte, ver esa emoción con que nos explicas las cosas, esa pasión que tú impartes, pues hace que sea todo mucho más fácil. Y por supuesto, comprometerte desde ahorita a que nos acompañes en otro programa. ¿Y por qué no hablar de poesía y derecho? Puede ser un gran tema. ¿No? Muchísimas gracias a todos aquellos que nos honraron una vez más con su presencia y nos vemos la próxima semana. Mi querido amigo, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? El doctor Miguel Ángel Granados Atlaco.
claro que sí, muchas gracias. Bueno, mira, nada más para anécdota, entre los comentarios veo una alumna mía, Cecilia Romero, fue mi alumna en 1996, 97, no me falla la memoria, y aquí nos comenta que todavía conserva su glosario. Es una cosa maravillosa para mí ese comentario. Decirles que estoy fascinado, que la verdad ya saben que soy un adicto a contar y hablar y platicar sobre pues lo poquito que he ido aprendiendo en la vida y con toda esta formación profesional que me ha dado mi UNAM, una universidad a la que de verdad amo, pero el CUEG es nuestra segunda casa. El CUEG también nos ha dado mucho, me ha dado oportunidades maravillosas de seguir creciendo profesionalmente. Este proyecto editorial que tenemos, donde ya pues hay 3 libros publicados, el Derecho Penal en coautoría, el tema de enseñanza del derecho, el de Teoría General del Estado. Traigo 2 proyectos por ahí todavía pendientes también. En fin, que seguimos trabajando, dándole duro. Y la verdad es que yo soy el que se siente honrado, me congratulo de que compartamos este espacio académico y les agradezco, por supuesto, su confianza a ambos, al juez y pues también un agradecimiento a todos aquellos que nos acompañaron en esta sesión, que pues para mí siempre resulta maravilloso poder expresar estas cosas. Muy gentiles. Soy muy abusivo. ¿Nos podrías despedir la transmisión con una poesía, aunque sea breve? Caray, no, sí, claro que puedo hacerlo. El tema sería bueno, hay mucho material finalmente de tu servidor, pero sí, me parece que sí. Puedo rapidísimo leerles por aquí alguna cuestión personal. Escrito, bueno, está precisamente ya preparándose el siguiente texto. El siguiente texto es un libro en el que, pues, estamos pensando esencialmente manejar pura poesía erótica. No sé hasta dónde un amigo me decía, oye, es que algunos de tus libros tendrían que verse en bolsita cerrada, ¿no? Porque de repente parece que dices cosas así muy intensas, ¿no? Sí, con todo gusto. Mira, rapidísimo, hay un poema que me encanta, que me gusta mucho, que se llama Así quiero morirme. Se lo leo rapidísimo para cerrar la sesión. Dice, así quiero morirme, envuelto en el éxtasis de tu verde mirada que derrite la savia del tiempo dormido. Así quiero morirme, tocando la orilla de tu sonrisa que parece eterna, explotando en cada milímetro de tu falta. Así quiero morirme, saboreando el verso que pare tu aroma, abrazando las luces escondidas en el cielo. Así quiero morirme, suavemente, destilando el deseo encarnado, luchando contra tu vacilante geografía. Así, así quiero morir. Muchas gracias. ¡Wow! Maravilloso. Pues con esto llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Como ustedes lo vieron, tuvimos esta noche al gran invitado, maestro, doctor de doctores, al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.